dolor tiene fecha de expiración. Algunos dicen, dime eso, pero con más fuerza para que tú veas cómo yo voy a responder. Tu dolor tiene fecha de expiración. La pregunta que yo voy a tratar de contestar junto a ustedes en estos próximos minutos es la siguiente. ¿Será posible encontrar vida, estar vivos aún en medio del dolor? ¿Será posible en medio de una enfermedad tú decir yo estoy vivo? ¿Será posible que luego de orar al Señor y que Él no necesariamente responda como nosotros esperamos, continuemos con vida en Él? ¿Será posible cuando recibimos la llamada que nos dice que la persona que amamos tiene un diagnóstico? ¿Será posible cuando vemos a nuestros propios hijos enfermos? Para mí es curioso cuando a veces el predicador tiene que hablar de algo, pero primero tiene que vivirlo. Entonces a veces cuando uno va a hablar del dolor, a veces es cuando más dolor uno experimenta. Y Cristina hoy se quedó con los nenes porque hay dolor en la casa, hay enfermedad. Y yo también un poquito de esas cuestiones de lo que uno siente y la fiebre y la cuestión. Y yo escuchaba las canciones de los muchachos. Y yo no sé si ustedes se percataron, pero esas canciones eran un mensaje en sí misma, ¿ok? En medio del dolor y la dificultad, no solamente esa, su amor no se va, ni se apartará. Algo así decía la canción, estaba bien buena. Y donde estés estoy seguro en el poder de tu inmenso amor, pero con dolor. Entonces a mí me encanta cuando estamos en dificultad poder adorar al Señor y en medio del dolor hay vida. Y yo creo que es posible. Y tu dolor tiene fecha de expiración y lo que Jesús vivió hace 2000 años atrás carga esa promesa. Sin embargo, vamos poco a poco en este mensaje a llegar hasta ese momento donde entendamos por qué el dolor tiene fecha de expiración. Pero ¿cuál fue tu momento más doloroso? ¿Cuál fue? Quizás hoy es el momento de más dolor en tu vida. ¿Cuál fue para ti ese momento de dolor físico, emocional, relacional, donde despediste a un ser querido frente a un ataúd y no lo esperabas? Donde relacionalmente se rompió la relación. ¿Cuál fue? ¿Qué noticia llegó de repente y te sentiste en medio del dolor? Recuerdo estar guiando el carro y recibir una llamada hace años atrás. Quizás este es el momento más doloroso para mí y para Cristina. Nuestra hija Sofía llevaba como 4 o 5 días en el hospital, la pequeña de nosotros, y nos llamaron. El doctor habló con Cristina y le dijo, ella no responde a nada de lo que estamos haciendo, va para intensivo. Y recuerdo que Cristina, en medio de el proceso de que yo estaba trabajando, estaba haciendo algún espectáculo en una escuela, sirviendo, llevando alegría. Y esta es la cosa. Tú estás sirviendo al Señor y eso no implica que no vas a tener dolor. Tú estás corriendo a sus brazos, respondiendo a su llamado. Sin embargo, no quiere decir que no vas a enfrentar dificultades. Y en medio de ese proceso, Cristina me dice, John, te llamo para que sepas que el doctor me dijo que la nena va para intensivo porque no está respondiendo. Y recuerdo lo que sentí en aquel momento, que es una mezcla de en medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti. No me abandonarás, tú sanas mi dolor y mi corazón, tranquilizarás. Era una mezcla de tranquilidad y a la misma vez de inquietud por el dolor. Y recuerdo que estuvo allí varios días y recuerdo que el Señor nos enseñó su gracia, su amor y su cuidado en medio del dolor. Porque escúchame bien, hay algo que sucede en medio del dolor y de la dificultad y de la enfermedad, que en muchas ocasiones son los momentos cuando más presente y más visible ves al Señor en tu vida. ¿Alguna vez tú has ido a un hospital y vas a visitar a alguien que se supone que está peor que tú y lo ves en la cama y él tiene más ánimo que tú? Y termina la persona predicándote y diciendo, no, hay que echar para adelante porque Dios nos va a sanar a todos.
y Dios tiene propósitos y planes y tú estás ahí diciendo, Dios mío, yo llegué aquí para verte a ti y tú me estás predicando a mí. Tú me estás diciendo, ¿tú no has salido alguna vez como confundido con eso? Diciendo, ¿cómo es posible que esta persona que se supone que está más triste que yo, está más contenta que yo? ¿Cómo es posible que haya vida en medio del dolor? Entonces, cuando tenemos dolor, vienen personas a decirnos o a explicarnos la razón del dolor. Y hay personas que piensan que esa es la manera en la que nos van a aliviar, ¿cierto o falso? Hay personas que cuando te ven pasando por un momento difícil, llegan donde ti y te dicen, te voy a explicar lo que pasa. Es que, es que el dolor viene al mundo como consecuencia del pecado. Y el mundo caído, entonces te dan una explicación teológica, oye, y correcta, ¿ah? Y correcta, sin embargo no alivia a nadie. Porque las explicaciones teológicas y correctas no te alivian el dolor. Sin embargo, vienen otras personas que te dicen cosas. Por ejemplo, yo recuerdo, y le pedí permiso a mi padre para compartir esto. Yo recuerdo que mi padre, siendo pastor, tenía que atender muchos funerales. Ir al funeral y compartir con la familia. Y recuerdo que en una temporada navideña, en una temporada de Navidad, nosotros fuimos a un funeral y entramos y llegamos al círculo donde estaba quizás la hija del señor que había muerto y algunos familiares cercanos. Y yo recuerdo a mi padre acercarse al círculo y él quiere decir unas palabras, ¿ok? Como buen pastor. Él va a decir unas palabras que van a acompañar a esta familia y los mira y yo estoy ahí al lado de él y les dice, felicidades. Porque era la temporada de Navidad. Y tú sabes que en temporada de Navidad uno llega y lo que dice es felicidades. Ahora, lo que pudo ser difícil, quizás para papi, porque yo recuerdo que él se fue rápido del círculo. Por alguna razón no quiso quedarse ahí. Yo vi que ellos se rieron y tomaron la cosa, ¿verdad? De una manera positiva. Y a veces hay cosas como esa que Dios las transforma para el bien. Pero no todas las cosas que te dicen en medio del dolor te ayudan. ¿Okay? No todo el que te dice felicidades verdaderamente lo siente. Dígame si es cierto o no es cierto que cuando alguien viene y te pone una mano sobre el hombro y te dice, yo sé cómo se siente. O no te dice nada, pero está ahí contigo. Y tú sabes que esa persona verdaderamente sabe lo que tú estás pasando, porque lo ha vivido antes. Díganme que eso no hace toda la diferencia. Cuando hay alguien que entiende, cuando hay alguien que conoce, cuando hay alguien que sabe por lo que tú estás pasando. Y eso exactamente es lo que hizo Jesús hace 2000 años atrás con el dolor. Vamos a tomar la película donde la dejamos la semana pasada, en Mateo 26, que es nuestra cámara principal, versículo 57, y de ahí vemos lo que hizo Jesús con el dolor. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. ¿Okay? Ahora tenemos una escena dentro del lugar donde están acusando, buscando acusar a Jesús. Su amigo Judas lo acaba de entregar, lo acaba de traicionar. Pedro está allá afuera a punto de negarlo, no una vez, 3 veces. Este es el momento donde Jesús está ya experimentando dolor, diferentes clases de dolor. Y ahora dice el verso, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Aquí está Jesús, esta es la escena, ellos están buscando una prueba falsa, una acusación que alguien hiciera para poder encontrar razón suficiente para hacer lo que querían hacer con Jesús, que era definitivamente crucificarlo. Y Jesús está aquí experimentando el dolor de la falsa acusación. Y yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado el dolor de que alguien te acuse injustamente, que alguien diga que tú dijiste algo que no has dicho,
Cuán doloroso es la acusación en nuestras vidas. Y aquí está Jesús experimentando este dolor, pero por favor congelen conmigo la escena. Y congelada la escena vamos a mirar 24 horas atrás y vamos a ver los diferentes dolores que Jesús ha experimentado y lo que eso implica para nosotros. Porque el profeta Isaías, hablando de Jesús y hablando de lo que él iba a experimentar, hace cientos de años antes de que esta escena sucediera, profetizó lo siguiente en el capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías nos presenta a Jesús como alguien que es experimentado, vivió, lo pasó en la carne, el dolor físico, emocional, relacional. El primero de ellos fue el emocional. ¿Recuerdan que hace unas horas antes Jesús estuvo en el jardín del Getsemaní, está orando con su Padre? Y dice la palabra que la carga emocional era tanta y tan fuerte que él hasta sudó sangre. Y nosotros hablamos la semana pasada que existe una situación médica, que existe una explicación médica para esto, y se llama hematidrosis. Hematidrosis no es muy común que suceda, pero en casos de severa carga emocional y de un estrés y sufrimiento emocional severo, el cuerpo reacciona y la ansiedad provoca que el cuerpo libere unos químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. Lo leí como 52 veces. Vasos capilares en las glándulas sudoríficas se rompen por este químico que ha librado este estrés, y como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre y se crean unas manchas rojas en el cuerpo, y les dije que no era hermoso. Y Jesús experimentó la carga emocional, el dolor emocional. Y aquí entre nosotros hay personas que hoy están experimentando el dolor emocional y emocionalmente se sienten muertos. Esto le habla a las personas que acaban de recibir una carta de divorcio y no la estaban esperando. O realmente sabían que las cosas estaban malas, pero no tenían idea de que iba a llegar hasta este punto. O estabas esperando que no llegara y ahora llegó la carta y tienes las emociones sobre ti y te sientes que las emociones te asfixian. Algunos de ustedes han experimentado un dolor tan impactante emocionalmente que parece cegar todo lo demás. Parece que no vas a buscar los nenes a la escuela, parece que jamás vas a volver a trabajar. Ese es el día que las cosas que te importaban un montón ya no te importan para nada, porque emocionalmente hay una carga, hay un estrés. Esto le habla, que Jesús haya experimentado el dolor emocional, le habla a todos aquellos que quizás han perdido un trabajo y la manera en la que iban a suplir su familia, y ahora estas emociones de temor y de miedo y de qué voy a hacer están cargando tu vida. Esto le habla a las personas que están pasando por depresión severa, personas que están meditando con la realidad de quitarse la vida, que pueden estar en este banco o en este banco, en este lugar, o escuchando esta grabación, que están meditando con la idea de literalmente quitarse, porque lo que sienten, la carga emocional que viven, el dolor que están experimentando es tanto que piensan que la única y mejor solución es quitarse la vida para no vivirlo. Esto nos dice que Jesús sabe cómo se siente, que Jesús puede venir a ti en medio de la situación emocional y ponerte la mano en el hombro y decirte: yo sé cómo se siente, y decirte: yo estoy aquí contigo, porque Él sabe mejor que nadie lo que eso se siente. No solamente eso, sino que Jesús acaba de experimentar el dolor relacional. El dolor relacional que todos nosotros tenemos cuando somos traicionados por uno de nuestros más cercanos amigos. Judas, quien caminó con él 3 años, quien era de su confianza, lo acaba de traicionar. Esto le habla a aquellos que han perdido una gran relación, a aquellos que ahora tienen que ir a un lugar a comer solos
y ya no tienen una persona con quien conversar, o esa persona ya no está dentro de las relaciones porque algo sucedió y el dolor relacional es tan y tan grande. Ese padre que no estuvo presente y que quizás para ti es difícil perdonar lo que hizo, y el mero hecho de pensar en él o oler su perfume, Old Spice o Aquavelva, te llena de molestia. El hecho de escuchar una de las canciones que a él le gustaba, para ti es una carga, es un dolor. El hecho de que esa madre no esté presente. O se dio la crianza a alguien porque ella pensó que no lo podía hacer y hoy tú estás pagando esas consecuencias. El dolor relacional, las consecuencias del abandono, las personas que más amabas que te hirieron más que nadie. Y hoy no confías en nadie. Y hoy secretamente dices, todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Jonathan, yo no confío en nadie. Yo no confío ni en el personal de Marazul Kids. Yo no confío ni en la computadora. Yo no confío en los que hacen el café. Yo no confío en el que me recibe. Yo no confío en el que canta, mucho menos en el que predica. Ni te creas. No confío. Jesús sabe lo que se siente no confiar. Jesús sabe lo que se siente el dolor relacional de que alguien te haya traicionado, es lo que quiero decir. Él lo vivió en la carne, Él lo experimentó, Él lo pasó. Él sabe verdaderamente, Él sabe. Cuando tú estás ahí orando y llorando y diciendo, Señor, tú sabes. Él dice, sí, claro que sé. Claro que sé porque yo estuve ahí. Porque yo lo pasé, porque yo lo viví en mi propia carne. Porque yo voluntariamente decidí entregarme para que eso sucediera. Porque en cualquier momento Él pudo haber decidido no pasar por esto. Lo hemos visto en la película. Sabemos que Él le dice a Pedro cuando Él saca la espada que Pedro cargaba, la katana 2000 turbo, ¿se acuerdan? Él le dice, Pedro, guarda la espada. Si yo pude haberle dicho a los ángeles ahora mismo, ¡fuap! Arreglen esto. Estaban ready. Yo me imagino la manera en la que Jesús podía ver las cosas tan diferentes a nosotros. Y Pedro no veía los que estaban con ellos, pero eran más que los 3 y que los 9 y que los discípulos, siempre habían más. Y Jesús voluntariamente decidió entregarse y pasar por este dolor y por esta dificultad. Porque cuando tú estuvieras orando, llorando y preguntándote, Señor, tú conoces, tú sabes, ¿qué idea tienes tú de? Él te iba a decir, oh, yo tengo idea. O yo te puedo hablar de idea. Yo te puedo decir lo que es que un amigo te entregue con un beso. Yo te puedo decir lo que es el dolor emocional. Yo te puedo decir no solamente eso, sino te puedo hablar del dolor físico. Vamos a descongelar la escena para entrar al dolor físico de Jesús. Están acusándolo, están buscando cómo acusarlo falsamente y él no se está defendiendo. Y el sumo sacerdote de aquel momento le está preguntando, dime, tú eres el Cristo, ¿qué es lo que está pasando? Y dice la palabra en el versículo 63, pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre de Dios viviente. Qué gracioso. Te ordeno en tu propio nombre. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, tú lo has dicho. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y ahora sí que él contesta, ¡ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Esto fue todo un drama. ¡Ah! Lo que ha dicho, míralo, ahí está. Porque eso era lo que ellos querían, encontrar algo para acusarlo. ¡Ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? ¿Y qué contestó la multitud que estaba ahí? Merece la muerte, mátenlo, crucifica. Eso es lo que está sucediendo.
Entonces, algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Aquí entramos en el sufrimiento físico de Jesús. Que el sufrimiento físico de Jesús, peor a cualquier otro sufrimiento físico, es que cuando nosotros estamos en sufrimiento físico, usualmente las personas nos tratan mejor que cuando no estamos con dolor. No necesariamente cuando estamos en dolor físico las personas se burlan de nosotros, pero en el caso de Jesús era así, porque era todo el odio, era todo el deseo de quitarle la vida. Entonces lo escupen en el rostro y le dan y lo abofetean y empiezan a jugar con él, a darle bofetadas y a decirle: adivina quién fue, fui yo, fue el otro. Empezaron a jugar de esta forma, a burlarse, a ofenderlo. Yo no sé ni cómo explicarlo. Y entonces, después de esto lo llevan a donde Pilato. Y Pilato era el gobernante romano de aquel tiempo que podía determinar si lo iban a crucificar o no. Y la historia de la Biblia nos muestra todos los ángulos que lo llevaron a donde Pilato, los líderes religiosos, porque los romanos estaban gobernando a los judíos. Así que lo llevan a las autoridades y le dicen: aquí está este que él dice que él es el rey de nosotros, de los judíos, él ha blasfemado contra Dios. Y Pilato dice: pero es que yo no tengo nada contra él, yo no veo razón alguna para yo hacer lo que ustedes me están pidiendo. Pero ahí están ellos insistiendo a que Pilato lo crucifique. Y Pilato no quiere hacerlo, él no quiere, él incluso trata de hacer un intercambio. Vamos a dejar quieto a Jesús, este hombre yo no le veo nada. Vamos a buscar a este criminal que se llama Barrabás y vamos entonces que Barrabás sea el que pague. Y ahí está la multitud diciendo: no, queremos libre a Barrabás. Y se pusieron posters: Free Barrabás and Kill Jesus. Entonces están luchando y pidiendo que liberen a Barrabás, pero que maten a Jesús. Este líder no lo entiende, él realmente no quiere hacerlo, pero cede ante la presión de los que gobernaba, porque para él políticamente no se iba a ver bien que tuviera una revuelta en medio de su comunidad. Él quería verse como un líder, él no quería que llegara a Roma la idea de que se han revolcado los judíos porque tú no le diste lo que ellos querían. Así que él ve el odio en la turba, en la gente que quiere matar a Jesús, y él cede. Realmente todo esto había sido profetizado, esto era como las cosas iban a suceder en ese sentido. Mateo 27, 26, entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Así que ahora tenemos a Jesús, que lo envían a azotar en el cepo. Y los judíos tenían unas leyes que no les permitía latigar a alguien en la espalda más de 39 veces, pero los romanos no tenían tal límite. Los romanos eran crueles en sus azotes. Y dice la palabra que lo llevaron para azotarlo. Y si nosotros vemos la película completa, vamos a ver en ángulos que le ponen a él un manto púrpura, le quitan la ropa que tiene, le ponen un manto púrpura, porque el púrpura es color símbolo de realeza. Y ellos quieren burlarse de él, de que él es un rey aparentemente, y ahora lo van a azotar de esa manera. Y cogen el flagelo, y el flagelo es un látigo que tenía 3 o 4 tiras de cuero, y en esas tiras de cuero los romanos amarraban pedazos de metal y pedazos de hueso filoso con el propósito de que cuando latigaran la espalda de cualquier persona, esto agarrara y penetrara en la espalda de la víctima, para que no solamente se hinchara con el peso del metal, sino que rasgara, no solo produciera moretones, sino que abriera la piel, desgarrara la piel. Y ahora tenemos múltiples soldados romanos azotando a Jesús, quien voluntariamente está pasando por este dolor físico. Y mientras lo azotan y mientras bárbaramente, con odio, impulsados por pleno odio, han decidido destruir su espalda. Mientras eso sucede, no es suficiente, sino que la burla continúa. Y dice el verso 29, luego trenzaron una corona de espinas
y se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña como de rey, como de alguien que gobierna con un bastón. Le pusieron una caña y le pusieron una corona de espinas, y arrodillándose delante de él, no solamente el dolor físico de que su espalda está abierta, los moretones, quizás los huesos están expuestos. La mitad de las personas que eran azotadas, o cercano a la mitad, se estima que morían en el proceso del azote. Y ahí está Jesús con este dolor, y no es suficiente. Ellos se arrodillan delante de él, se burlaban diciendo: salve, Rey de los judíos. Oye, que tú estés en dolor físico es una cosa, pero que tú estés en dolor físico y se empiecen a burlar de ti y de tu dolor físico es distinto, y Jesús lo vivió. Y no solamente eso, y le escupían, continúa diciendo la palabra, y con la caña que le dieron porque él era rey, le golpeaban la cabeza. Y después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Esta es la escena del sufrimiento físico de Jesús. ¿Cómo sería su apariencia en ese momento? Algunas personas piensan que las películas han sido demasiado elaboradas en cuanto al sufrimiento y la apariencia, pero yo creo, y la palabra tiene evidencia para sugerir, que las películas muestran la realidad de cuán desfigurado, de cuán marcado habría quedado Jesús por todo este proceso, porque Isaías lo profetizó, hablando de su apariencia, en el capítulo 52, años antes. Isaías profetizó: muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Por lo tanto, su rostro estaba hinchado, desfigurado, su espalda estaba abierta. Ustedes conocen la historia. Él va a cargar lo que le corresponde cargar para la cruz, no puede hacerlo. Los soldados le dicen a otra persona llamada Simón de Cirene: carga tú esto hasta la cruz. Ellos llegan a la cruz y como si no hubiera sido suficiente, ustedes saben, el sufrimiento en la cruz, en las manos y en los pies. ¿Y qué le dice esto a las personas que están aquí con dolor físico? Las personas que viven con el dolor causado por el cáncer. ¿Qué le dice esto a una persona que su aspecto físico ha cambiado por la quimio y ahora se siente que se ve de otra forma? Esto le habla a esa persona profundamente de que Jesús sabe lo que es el dolor físico y que sabe lo que es verse distinto físicamente en apariencia. ¿Qué le dice esto a la persona que se dializa 3 veces a la semana? A la persona que tiene que inyectarse todos los días. ¿Qué le dice esto a los padres que tienen un hijo que nació con una enfermedad? ¿Qué le dice esto a las personas que están manejando el hecho de una persona que aman, que ha recibido un diagnóstico? ¿Qué le dice esto a las personas que se han tenido que operar más de 20 veces? ¿Qué le dice esto? ¿Qué nos dice a nosotros? Nos dice que Jesús sabe cómo se siente y que Jesús entiende. Y quizás tú llegaste aquí con dolor emocional, o con dolor relacional, o con dolor físico. Y tu realidad es igual a la mía y la de todos nosotros. Y es que nosotros queremos que Dios nos sane. Y nosotros queremos que Dios nos sane ahora. Y que nos sane ya. Y nosotros queremos orar y que Dios sane a todos los que nosotros presentamos en oración. Y el sufrimiento de Jesús carga con la promesa de sanidad. Porque la palabra dice que en sus heridas, en sus llagas, fuimos nosotros curados. Y que nuestra sanidad es posible por lo que Él hizo, por lo que Él voluntariamente experimentó. Nosotros vamos a ser sanos. Pero la amplitud de nuestro mensaje y de nuestro evangelio, y aquí es donde este mensaje se pone fuerte, es que nuestra esperanza es más amplia que nuestro dolor.
Porque hay momentos donde Dios decide sanarnos ahora. Y hay momentos donde Dios nos sana después. Y hay momentos donde Dios hace un milagro en tu vida y te sana a los 5 años y a los 12 no te sanó de otra cosa. Hay momentos donde tú oras por alguien que está en una cama y se levanta y sale de la cama y testifica, y es un milagro para las personas. Y hay momentos donde tú recibes un diagnóstico y tú oras y la iglesia se va en oración y las personas tienen fe y cuando vuelven no está lo que aparecía en la primera placa. Pero hay momentos que después de orar y después de hincarte y después de creer y tener la fe, te dicen, está más grande. Y la amplitud de nuestro mensaje y la profundidad de lo que nosotros creemos es que la realidad del sufrimiento de Jesús carga la promesa de sanidad. Y si no nos sana ahora, nos sana en el día de la restauración de todas las cosas. Pero algún día vamos a ser completamente sanos. Hay algunos que van a sanar hoy mientras estemos en vida y hay otros que la gente dice, murió sin sanar. Y yo les digo, no, ahora está sano. Ahora está completamente sano y restaurado. Llegó el día de su sanidad. Nuestro mensaje nos tiene que preparar para las dos realidades en la vida. Y el sufrimiento de Jesús carga con la promesa de la compasión de Jesús para nosotros en medio del dolor, que Él nos puede decir mejor que nadie. En medio del dolor y la dificultad, nosotros podemos decir, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti. Y eso lo podemos hacer, podemos correr a Él porque Él sabe. No me abandonarás. Y en lugar de decir, tú sanas mi dolor, a veces tenemos que decir, tú sabes mi dolor, porque a veces no lo sana. Y yo sé que este mensaje no es para todo el mundo decir, amén. Nadie quiere escuchar a un predicador decir que a veces Dios no nos sana y decir, amén. Pero la realidad de nuestro mensaje es que nuestra esperanza es más amplia que nuestro dolor. Te voy a decir lo que quiero decir con eso. Lo que quiero decir es que tu dolor y mi dolor por lo que hizo Jesús tiene fecha de expiración. Y si tú puedes conocer la esperanza en medio del dolor de que tú vas a ser sano un día o otro, pero lo vas a hacer. Y que vas a ser completamente restaurado. Tu esperanza se convierte en algo mucho más amplio. Entonces son las personas que están en la cama del hospital en sus últimos días predicándole a los demás, diciéndole, solo sé que tú me sanas. Tú dices, y tú te dan ganas de decirle, shh. Tú molesto, porque tú dices, Dios no te sanó nada. Pero esa persona ha entendido algo que tú y yo no hemos entendido. Y es que su esperanza es más amplia que su dolor. Y su esperanza está en que Jesús prometió que lo iban a escupir, que iba a pasar por el dolor, pero que no se iba a quedar ahí. Jesús siempre habló de que nuestro dolor tenía fecha de expiración, pero los discípulos no lo cacharon y nosotros no lo cachamos tampoco. Mira, en Marcos 10, capítulo 10, versículo 33 en adelante, Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de su muerte. Y miren lo que les dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Él sabía. Se burlarán de él sabía. Le escupirán, él sabía hasta que lo iban a escupir, ¿ok? Lo azotarán y lo matarán. Este es él hablando de la forma que iba a morir, pero esta es la frase que se nos olvida. Pero a los 3 días resucitará. Y este es el mensaje que Dios quiere que tú escuches en medio de tu dolor. Quizás tú estás en el momento del azote. Quizás tú estás en el momento donde tú sientes morir. Pero como Él resucitó, tú también vas a resucitar. Oh, yo lo escuché de una forma que nunca voy a olvidar. Lo escuché hace años atrás de un predicador anciano, moreno, que predicaba y decía, hoy es viernes, pero el domingo viene. Y algunos de ustedes que conocen la historia de Semana Santa saben lo que pasó el viernes. El viernes fue el dolor. El viernes fue el sacrificio.
El viernes fue el azote. El viernes fue el lloro. El viernes está María viendo a Jesús en la cruz, viendo la promesa que Dios le había hecho en una cruz siendo crucificado. ¿Cómo María explica y puede entender lo que está pasando? Si quizás 33 años atrás un ángel llamado Gabriel se le aparece y le dice: María, tú eres favorecida, Dios te va a dar un hijo y va a ser grande y se va a sentar sobre el trono de David para siempre. Y María escucha esa promesa de que Dios le va a dar un hijo y va a ser grande y va a reinar. ¿Cómo esa promesa cuadra con lo que ahora ella está viendo en la cruz? ¿Cómo las promesas que Dios te ha dicho cuando te habló de que iba a hacer algo grande contigo, algo grande con tu familia, cuadran con la enfermedad que tú estás viviendo? Y algunos pudieran decir: no, espérate, pero es que Dios dijo que era algo grande. ¿Cómo es posible que esté la cruz? ¿Cómo es posible que esté el dolor? Si Dios dijo que iba a hacer algo maravilloso con mi vida, ¿cómo es posible que estemos experimentando esto? ¿Cómo es posible que mi hijo esté aquí? ¿Cómo es posible que mi hija esté en este lugar? Porque aún lo grande que Dios va a hacer, en medio de la grandeza hay sufrimiento. Y la promesa de Jesús es que hoy es viernes, pero el domingo viene. Y yo sé que algunos de ustedes necesitan recibir esto en el corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de que hoy están en el dolor, no siempre van a estar en el dolor. Y yo no puedo garantizar cuánto. A mí me encantaría decir: tú, 584-81-7342, que vives en cualquier... Dios te dice 3 días más, pero así no es, así no es, así no es que sucede conmigo. Así no es que puedo compartir el mensaje. Pero yo puedo decirte algo: la palabra promete que un día, tarde o temprano, tú vas a ser completamente restaurado. Va a venir un día donde no habrá dolor. Va a venir un día donde no habrá el quebranto y las cosas que te cargan y te asfixian. Porque en la promesa, en su sufrimiento está la promesa de restauración total. ¿Y tú sabes a quién Dios le revela esto? A uno de sus discípulos, a Juan. Tiempo más tarde, en el término de su vida, Juan está en una isla, desechado y rechazado. Porque así terminan a veces los grandes. Señor, llámame a tu ministerio. Shh. Cuidado. Ahí estaba Juan, en la isla de Patmos, al final de sus días, solo, escribiendo, y allí dice Dios: te voy a dar una revelación del futuro. Y le da y le revela el libro completo de Apocalipsis. Y ahí está Juan. Y él recibe esta visión en el capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Oh my God. Toda lágrima de tus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y entonces dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ay, Juan vio el día de la restauración de todas las cosas. Juan vio el futuro de aquellos que guardan la fe y que dicen: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ahora es el momento donde me van a entregar la corona de la vida. Mira, tú estás aquí, Señor, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Y Él te dice: si tú supieras el cuerpo que yo tengo para ti. Oh, si tú supieras, lo tengo aquí al ladito mío, está ready. Oh, it's for you, el cuerpo glorificado. Y tú pensando que no puedes caminar y dice: oh, yo te veo corriendo en la pista de acá arriba. En la pista celestial tú eres Usain Bolt. Tú rompes el récord mundial.
allí no hay linfoma, allí no hay cáncer, allí no hay separación, allí no hay sida, allí no hay dolor, allí no hay quebrantamiento relacional. Allí hay un sentimiento de una paz que inunda y de una satisfacción, de alegría. Tú puedes tratar de llorar, esto es lo que yo me imagino en el cielo, tratando de llorar. ¿Quieres llorar? Y empieza a reírte. Porque no puedes. Entonces, cuando tú sabes eso, tú puedes enfrentar la muerte con una visión diferente. Señor, tú sáname hoy, porque yo quiero estar aquí. Yo quiero ir al mango, yo quiero subir al palito de calle, yo quiero bajar, hay cosas que yo no he hecho. Pero si tú no me sanas aquí, yo sé que yo voy a ser total y completamente sano y restaurado. Y para mí, esa es mi fe y nadie me la arrebata. Por lo tanto, yo vivo ahora en medio del dolor con esperanza. En medio del dolor hay vida porque hay esperanza en lo que Dios ha prometido para nosotros. Pero el que no tiene la esperanza vive en el dolor muerto. Y si tú estás aquí solo con el dolor, es lo peor que puedes hacer. Necesitas salir de aquí con la esperanza. No salgas solo con el dolor por ahí. Y Dios puede hacer un milagro. Y nosotros vamos a orar hoy por sanidad. Y hay algunos que Dios los puede sanar aquí y ahora. Y hay otros que si esa sanidad no existe, la sanidad más grande va a ser en que tú no te vas a ir solo con el dolor, sino con la esperanza de que Dios está en el asunto y que Jesús sabe lo que se siente y que Él está ahí para levantarte cada mañana. Que quizás te quedan 3 semanas en ese mambo, quizás te quedan 3 meses, quizás te quedan 3 años en ese mambo y vas a ser totalmente restaurado después y vas a estar hasta los 119 años viviendo en Puerto Rico y te van a entrevistar y van a decir, ¿cómo es posible que tú viviste 119 años? Y tú vas a decir, yo pensé que no llegaba, yo pensé que no tenía espacio, pero el Señor se plació y después de 5 años en este proceso, Dios hizo una obra de milagro en mi vida. Oye, y la cosa es que antes de hacerlo ya yo estaba celebrando, porque yo soy como Pablo, que digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La gente no entiende eso. El morir es ganancia porque si vivo, vivo para Él, y si muero, me voy con Él y estoy bien y estoy totalmente restaurado. Ay, los que quedaron, Jonathan, que quedaron, que se amarren a Él para que me vuelvan a ver, que nos amarremos todos al Señor, porque la realidad es que la esperanza nuestra está en guardar esa fe. Y no lo digo yo, el mensaje completo de Apocalipsis 21 tiene una advertencia para nosotros. Versículo 6, Él dice, también me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de vida. Miren esto, el que salga vencedor heredará todo esto. El que salga vencedor. Lo que quiere decir que hay algunos que en medio del dolor salen como perdedores. No guardan la fe, no permanecen en la esperanza. Pero el que salga vencedor heredará, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero los cobardes, mira lo que dice, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y yo sé que son palabras mayores, pero es la advertencia de la misma palabra del Señor para decirnos lo siguiente: hay un día de restauración total de todas las cosas, pero para llegar ahí tienes que guardar la fe, tienes que salir vencedor. Y si estás viviendo una vida apartada del Señor, lo hermoso de esta noche es que en medio de tu dolor Él quiere, con gracia, como lo hizo con Pedro, restaurarte, perdonarte y decirte: si tú te acercas a mí, tú vas a heredar conmigo, tú vas a ser mi hijo, yo voy a ser tu padre, y nosotros vamos a tener una historia de total restauración. Así que hoy para nosotros es bien serio esta idea de pensar en el dolor de Jesús y lo que significa para nosotros. Y posiblemente esto no era la respuesta que tú estabas esperando, pero yo creo que conocer que Jesús sabe cómo se siente
y que algún día las cosas van a ser diferentes, hace que nuestro dolor sea totalmente diferente. En medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti, no me abandonarás. Tú sanas mi dolor y mi corazón.